Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos de Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Esclerosis Sistémica dirigida por nuestra ponente, la doctora Maribel Chacón Moreno, médico asistente del Servicio de Inmunorreumatología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Chacón. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenos días con todos. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación para participar de este tema. El día de hoy, bueno, voy a presentar el tema de esclerosis sistémica. Con mucho gusto voy a compartir algún tipo de información que puede ser útil para cada uno de ustedes. La esclerosis sistémica es una enfermedad compleja, es un desafío para el médico, incluso también para los pacientes, pues tiene un mecanismo patogénico bastante peculiar, a veces no muy conocido, y por tanto no tenemos a la actualidad un tratamiento específico para esa enfermedad. Bien, como mencioné, es una enfermedad compleja donde hay participación de estructuras como son las pequeñas arterias o arteriolas, microvasos, tejido conectivo, depósito de tejido fibrótico y por último la obliteración y la fibrosis de órganos internos. Acá estoy mencionando órganos internos, no solamente piel, pues como vamos a ver en el desarrollo de la ponencia, esa enfermedad es considerada una enfermedad sistémica donde la afectación suele ser piel y también vísceras, sobre todo pulmones, corazón, riñón y otros. Bien, les presento este esquema a modo de aclaración, porque en lo personal también a mí al inicio se me hizo un poquito complejo entender los términos. A veces empleamos el término esclerodermia, a veces esclerosis, esclerosis sistémica, esclerosis limitada. Es un poco confuso, pero espero que les sirva de ayuda. Esclerodermia. Esclero viene de endurecimiento y dermia viene de piel. Tenemos dos formas, localizada y sistémica. En cuanto a la esclerodermia, podemos emplear la palabra esclerodermia cuando ya hay un compromiso de piel, pero como vamos a ver a continuación, tenemos muchos casos de esclerosis sistémica sin compromiso de piel, o sea, esclerosis sistémica sin esclerodermia. En el caso en el que ya tenemos un compromiso de piel, vamos a considerar como una esclerodermia y que puede ser de tipo localizada o sistémica. Eso va a depender del tipo de distribución y afectación de la piel. Es decir, si es localizada, tenemos el por aquí, que puede ser de tres tipos, ¿no? La morfea, lineal o en corte de sable. Si es sistémica, como bien su nombre lo dice, ya hay un componente o una afectación, voy a poner puntero, ya hay una afectación más sistémica, es decir, afecta a diversos sistemas. ¿Sobre todo qué sistemas? Sobre todo sistema pulmonar, gastrointestinal, renal, neurológico. Es decir, esa enfermedad puede afectar a múltiples órganos o vísceras, pero sobre todo nosotros le damos mucho realce y mucha importancia a la afectación pulmonar. Y ahora vamos a ver. Ahora, en cuanto a la esclerodermia sistémica, podemos clasificarla o subclasificarla en dos tipos, limitada o difusa. Eso va a depender del tipo de distribución de afectación de la piel. Si es limitada, vamos a ver que es una afectación más acral, es decir, más distal, ya sea en manos, pies, por debajo de las rodillas y por debajo de los codos. Si es una afectación difusa, ya vamos a ver un compromiso más central en tronco, por ejemplo, ¿no? Muy aparte de las extremidades, ya hay una afectación, compromiso dérmico a nivel de tronco y por tanto, en ambos casos va a haber compromiso de órgano porque ya estamos considerando que esa es una enfermedad sistémica. Bien, en cuanto a epidemiología, por suerte, esta enfermedad no es frecuente, es una enfermedad infrecuente, incluso considerada una enfermedad
huérfana, donde tenemos un aproximado de prevalencia de 1 de cada 10.000 personas son afectadas por esta enfermedad, o lo que equivale a decir también 100 a 300 personas por cada millón de personas. Bien, hay sospecha de desencadenantes ambientales o químicos del esclerodermia. Le digo sospecha porque en muchos reportes o series de caso, pues se ha documentado diversos estímulos, diversos desencadenantes, como pueden ser los metales pesados, mercurio, el sílice, bleomicina, algunas sustancias que se usan en quimioterapia, radioterapia, incluso el mismo gadolinio, ¿no? Que se usa en las resonancias magnéticas. Y también hay reportes que sugieren que las siliconas, por ejemplo, los implantes mamarios de silicona, también pueden participar en ese tipo, en la etiopatogenia de la enfermedad. Bien, la esclerosis sistémica tiene una mortalidad muy alta. Consideramos que es una de las enfermedades que nosotros tratamos, contiene mayor tasa de mortalidad, ¿no? Estamos hablando que tiene una supervivencia media de 12 años a partir del diagnóstico. Y principal causa de muerte, más o menos aproximadamente el 50% muere por hipertensión de la arteria pulmonar. Ya. Bueno, lo que les mencioné, la prevalencia, 240 casos por millón de habitantes, todos los grupos étnicos pueden verse afectados, pero sin embargo, los afroamericanos de raza negra son los que llevan el mayor, digamos, la mayor prevalencia, son los más afectados y a su vez también son los que tienen el compromiso más severo. La supervivencia general de 12 años. Edad promedio entre 35 y 50 años. Es poco frecuente que esta enfermedad debute en edades muy jóvenes, menores de 25 años. Y se dice que a inicio de la enfermedad, a etapas avanzadas, edades avanzadas, pues el pronóstico no es bueno, ¿no? Y está muy particularmente relacionado a lo que es el compromiso de hipertensión pulmonar, que como había mencionado, es una de las principales causas de mortalidad en estas personas. Como muchas de estas enfermedades que nosotros vemos y tratamos de tipo reumatológica, la afectación es más prevalente en mujeres, con una relación de 3 a 7 por cada varón afectado. En cuanto a la fisiopatología, les presento este pequeño diagrama porque este es el eje de sucesos que pueden explicar por qué se produce esta enfermedad. Inicialmente, puede haber una alteración de la microvascularización. ¿Por qué se altera la microvascularización? Porque hay un desencadenante medioambiental o del entorno, como ya había mencionado. Puede ser el estrés físico, el estrés mecánico, el estrés hormonal, etcétera. Entonces va a haber una alteración de la microvasculatura, por consecuencia va a activar a una respuesta inmune, sea de tipo celular o humoral, con la producción de autoanticuerpos que nosotros ya conocemos, los anticuerpos comunes y específicos de esta enfermedad, que voy a comentar más adelante. Y por último, como consecuencia, pues la fibrosis progresiva que nosotros vamos a observar en piel y en tejidos. Bien, brevemente voy a mencionar, porque no es el objetivo de la actividad mencionar a detalle todo el mecanismo fisiopatológico, porque es bastante amplio y complejo, pero nos tenemos que quedar con la idea que la alteración de la microvascularización no es otra cosa que lo que nosotros observamos, por ejemplo, en las manos, ¿no? El fenómeno de Raynaud. ¿Qué es el fenómeno de Raynaud? El fenómeno de Raynaud es un cambio episódico, un cambio de coloración episódico, sobre todo en las zonas sacrales. Puede ser en los dedos de las manos, en los dedos de los pies. ¿Producto de qué? Del cambio de temperatura del ambiente, las bajas de temperatura. Y eso es lo que nosotros observamos. Pero ¿qué es lo que está pasando, digamos, de modo interno? Son pequeñas lesiones vasculares, obliterativas, de tipo hipoxia tisular, debido a que a complicaciones vasculares que inicialmente, como vamos a ver más adelante, hay un desequilibrio en cuanto al endotelio vascular. Sabemos que las arteriolas y las arterias cumplen una importante función en el organismo de transporte de flujo sanguíneo, de fibrinólisis, coagulación, transporte de células sanguíneas. Cuando se altera este equilibrio o estas funciones, pues vamos a ver que va a haber un desequilibrio tanto de los factores que motivan la vasoconstricción, como son la endotelina 1, una sobreproducción de endotelina 1,
y va a haber más bien una subproducción de lo que es los factores vasodilatadores, como el óxido nítrico, las prostaglandinas, etcétera. Como consecuencia, vemos el cambio de coloración y vemos que ese es el reflejo de un efecto temprano de la enfermedad. Cuando nosotros encontramos fenómenos de Raynaud aislado, podemos incluso predecir que las lesiones de engrosamiento de piel y más aún lesiones de órgano interno, pues esto puede preceder a por lo menos unos 2 a 4 años estas lesiones. Si nosotros solamente vemos un fenómeno de Raynaud, entonces, ese es un modo de alerta y no podemos descartar que el paciente pueda llegar a evolucionar pues a una enfermedad como esta, ¿no? La esclerosis sistémica. Esto nos motiva a, digamos, a solicitar los exámenes pertinentes, a realizar las evaluaciones y controles pertinentes a estos pacientes porque rápidamente puede progresar y puede presentar manifestaciones ya de órgano blanco. Bien, luego que hay una, digamos, lo que había mencionado, una alteración de la microvascularización o microvasculatura, que es una etapa bastante temprana de la enfermedad, lo siguiente que sigue es una alteración de la inmunidad celular y humoral. Las células endoteliales, al haber sufrido una lesión o un estímulo, una activación de una noxa, va a producir como respuesta una alteración de esta inmunidad celular con producción de qué componentes, interleuquinas sobre todo, de células inflamatorias y un compromiso o una inmunidad humoral con la producción de autoanticuerpos. Aquí participa mucho lo que es el linfocito B. Y la última etapa que va a ser la fibrólisis, va a ser una activación de estos fibroblastos, una activación que estos fibroblastos como consecuencia van a producir diferentes componentes, no solamente proteínas de matriz extracelular, sino también un componente importante, factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento, sobre todo el factor de crecimiento transformante tipo beta, tienen actividad o acción profibrótica. Y esa es una de las razones por las que se va a producir justamente lo que nosotros vemos, engrosamiento de tejidos. El resto de componentes de la matriz extracelular, el aumento de estos puede ser de diversos tipos. Pueden ser fibras de colágeno, fibronectina, proteoglicanos, elastina, etcétera. Bueno, esto es con más detalle, digamos, la explicación fisiopatológica de esa enfermedad. Esa es la etapa temprana. Esta es la etapa temprana de la enfermedad que, como bien dije, puede preceder a las manifestaciones de órgano, donde básicamente vamos a hablar de una lesión a nivel de endotelio. Una lesión de endotelio de diversos tipos que va a ocasionar un incremento de las moléculas de adhesión, ya sea la BCAN o de adhesión celular e intercelular. Esto a su vez va a ocasionar que haya un mayor número de células inflamatorias, se desplace mayor número de células inflamatorias. Por consiguiente, estas células se adhieran, migren y formen, digamos, estimulen a la producción de sustancias proangiogénicas, como es el factor de crecimiento derivado de endotelio vascular, proangiogénica, es decir, más producción de vasos sanguíneos, o también va a haber lo que es pues la sobreproducción de lo que le comenté, ¿no? Sobre todo la endotelina 1, que juega un papel muy importante en la fisiopatología, pues se va a sobreexpresar y por tanto vamos a observar más vasoconstricción en los vasos sanguíneos. Por eso es que vemos y encontramos a estas personas pues con las manos completamente frías, a veces con hipoxia, porque hay mucha vasoconstricción. También factores como el factor de crecimiento transformante tipo beta, que como había mencionado es un factor profibrótico bastante importante, y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Todo esto va a traer como consecuencia pues una agregación plaquetaria y lo que vemos aquí que es conocido como la fuga vascular. La fuga vascular es una separación de las células del endotelio que gráficamente vemos como los glóbulos rojos y otras células pues van a fugar, van a extravasarse, van a producir hemorragias microvasculares, edema alrededor.
Y también lo que vemos y lo que vamos a ver en la capilaroscopía, gigantes, capilares gigantes, ¿no? Megacapilares, hemorragias, neoformación de vasos, destrucción de vasos, es decir, este incremento de la permeabilidad es justamente la razón, o digamos, esta es la razón de lo que nosotros vamos a ver de modo objetivo en la capilaroscopía. Ya. Esa era una etapa temprana. La etapa activa ya es cuando hay la respuesta inmune, ¿no? Sobre todo dos células bastante importantes que participan, las células T, sobre todo la T helper tipo 2, con producción de interleuquinas. Sabemos que las interleuquinas van a llamar más a una respuesta inflamatoria. Las células B, con su producción de autoanticuerpos, y vamos a ver también que va a haber una, digamos, una migración de los monocitos macrófagos y se van a diferenciar o polarizar en dos tipos, acá por fuera del vaso. Los monocitos tipo 1 y los monocitos tipo 2. Sobre todo los tipo 2 que van a tener una acción, digamos, inflamatoria. Vemos que en esta segunda etapa activa también se va a producir los cambios que vimos en la etapa temprana, con una extravasación pues de las células sanguíneas, el edema, incremento de la permeabilidad. Bien, en esta última etapa, que ya es la etapa tardía, vamos a ver que existe una diferenciación de los miofibroblastos y proliferación de estas. Como consecuencia, pues, vamos a ver pérdida de capilares y angiogénesis, ¿no? Con la producción o el acúmulo de las células de la matriz extracelular. En cuanto a los criterios de diagnósticos, en cuanto a los criterios diagnósticos y mejor dicho, mejor nombrados criterios de clasificación de la enfermedad, vamos a ver que antiguamente pues el ACR consideraba en el año 1980 unos criterios preliminares que si bien es cierto, en su tiempo fueron de mucha ayuda, pero analizándolo y haciendo un comparativo con los criterios del año 2013, vemos mucha deficiencia en cuanto a estos criterios, en cuanto a sensibilidad y especificidad, pues no eran los mejores y detectaban casos tardíos, casos de enfermedad ya avanzada y tardía, donde no le daban mucho énfasis a lo que era el compromiso dérmico. Mientras, pero de todos modos lo tomamos en cuenta. Y acá vemos una, solo para comentarle, mencionan los criterios CREST. Los criterios CREST. CREST, digamos que es una forma de presentación de la esclerosis sistémica limitada. Vamos a ver qué son siglas, como vemos acá, ¿no? Calcinosis, fenómeno de Raynaud, compromiso esofágico, esclerodactilia y telangiectasis. ¿Tienen que cumplir las 5 condiciones para ser considerados CRES? No necesariamente. Muchos autores consideran que con 3 es suficiente. Es una forma, como les dije, de esclerosis sistémica limitada. En estos criterios del año 80 sí lo consideraban. Vamos a ver que estos son los, digamos, los últimos criterios en los que nosotros tenemos a la mano del ACR y del EULAR del año 2013, donde la sensibilidad y especificidad pues han aumentado de forma importante a beneficio de los pacientes. Y también vemos que le dan mucho énfasis a lo que es compromiso dérmico y hallazgos tempranos de la enfermedad. Como vemos aquí, y lo subrayo, el engrosamiento de piel en dedos de ambas manos, proximal a las articulaciones metacarpofalángicas, sí llega a ser un criterio suficiente para la clasificación de la enfermedad. Nos da un puntaje de 9. Nosotros para considerar o para clasificar a un paciente necesitamos una puntuación total mayor o igual a 9. Esta sola condición ya nos daría, digamos, el diagnóstico o el criterio de clasificación con el paciente, este puntaje. Ahora, ¿qué pasa si el paciente no tiene un compromiso dérmico, que también suele pasar? Incluso en las etapas tempranas podemos tener fenómeno de Raynaud, podemos tener cambios a nivel de capilaroscopía,
podemos tener un anticuerpo específico de esclerosis sistémica, pero aún así no llegamos al puntaje de 9 puntos. Eso no excluye que el paciente pueda tener la enfermedad. Aquí influye mucho el criterio médico. El criterio médico. ¿Por qué? Porque si y a nuestro juicio, entre la evaluación, la anamnesis que hacemos el paciente, consideramos que sí, este paciente es muy probable que esté debutando con la enfermedad. Si bien es cierto, puede ser una etapa muy temprana, pues todavía no vamos a ver engrosamiento de piel, pero no es un criterio como para descartar la enfermedad. ¿Y por qué hacemos esto? Porque podríamos perder tiempo importante. Si esperamos a que haya un engrosamiento de piel, pues pueden pasar años y el paciente ya puede iniciar un daño de órgano. Bien, el segundo ítem, el engrosamiento de piel en los dedos, ¿no? Escogemos uno de los dos. Los dedos hinchados o conocidos como los dedos en salchicha. Y ya la esclerodactilia como tal, que es distal a las articulaciones metacarpofalángicas, pero proximal a las interfalángicas proximales. Ese engrosamiento ya nos da un puntaje importante de 4. Lesiones en las puntas de los dedos. Aquí es bastante frecuente, entre el 25 a 50%, incluso en los pacientes pueden llegar a tener úlceras, cicatrices puntiformes, necrosis de las zonas más sacrales de los dedos. Telangiectasias. ¿Dónde vemos telangiectasias? Sobre todo en rostro, en la boca, en el, digamos, en medio cuerpo superior. Anomalías de capilares del pliegue unguial. La capilaroscopía en los últimos años se ha vuelto bastante necesaria en el estudio de estos pacientes porque nos detecta hallazgos precoces de la enfermedad, nos detecta un cambio de capilaroscopía, una alteración de este componente, pues incluso nos predice que el paciente pueda tener algún compromiso a nivel de la arteria pulmonar. Hipertensión de arteria pulmonar y o enfermedad pulmonar intersticial. Ese ya es un hallazgo tardío, nos da un puntaje de 2. Fenómeno de Raynaud nos da un puntaje de 3 y los anticuerpos relacionados con esclerosis sistémica nos da una puntuación máxima de 3, cualquiera de ellos. Cualquiera digo porque esos anticuerpos son excluyentes. Si el paciente tiene un anticuerpo anticentrómero o un antitopoisomerasa o un ARN polimerasa, pues solamente va a tener uno de esos anticuerpos. Esos no nos sirven para monitoreo y control, nos sirven para diagnóstico. Como les había mencionado, la sensibilidad y especificidad de los criterios del año 2013 son bastante altos, lo que les acabo de mencionar, 91 y 92%. Mientras que la sensibilidad y especificidad de los criterios del año 80, pues como ven, 75 y 72% no eran los mejores. Perdíamos muchos casos acá, muchos casos. Tenemos que quedar con la idea que estos nuevos criterios nos van a ayudar, digamos, a clasificar a más pacientes en edades tempranas que los criterios anteriores. Ese es un cuadrito que solamente les traigo para que puedan notar que hay una serie de anticuerpos, de autoanticuerpos que van a presentar estos pacientes, pero que son 3 de ellos los característicos, digamos, los específicos de la esclerosis sistémica. No necesariamente son anticuerpos que van a participar en la fisiopatología. Incluso no se le encuentra un papel en esta enfermedad, pero sí están relacionados a la enfermedad relacionados a la enfermedad. ¿Y por qué es importante tipificarlo? Porque nos van a hablar de pronóstico. Por ejemplo, el anticuerpo antitopoisomerasa 1, que está presente en el 9.4 hasta el 42% de los pacientes, está relacionado más con la forma difusa de la enfermedad. Y como habíamos comentado, la forma difusa es predominantemente una afectación dérmica más central, digamos más de tronco, y hay una afectación pulmonar intersticial, está muy relacionada a la enfermedad intersticial, a la crisis renal y a las úlceras digitales tempranas. Mientras que el anticentrómero, como está presente en un 20 a 40% de los pacientes, pero más relacionado a las formas limitadas. Entonces, en las formas limitadas, el compromiso dérmico es más distal. Les había comentado de los codos distal y de las rodillas para abajo. Ahora, que esas formas puedan evolucionar o pueda afectar, digamos, una forma limitada, volverse difusa o hacer un compromiso dérmico más central, puede ser, pero es un patrón de referencia.
Ahora, por ejemplo, este anticuerpo anticentrómero compromete o puede comprometer órganos, sobre todo hipertensión de la arteria pulmonar. Si bien es cierto, nosotros podemos tener la idea que un anticentrómero que esté ocasionando un cuadro limitado no va a afectar pulmones, no va a afectar arteria pulmonar. Bueno, no es que no lo vaya a afectar, sino que no es el patrón característico. Sin embargo, no debemos considerar que una forma limitada es una forma benigna de la enfermedad. ¿Por qué? Porque esa forma limitada asociada a un anticentrómero es la que está más asociada a un riesgo de hipertensión de arteria pulmonar. Entonces, no es poca cosa, incluso es la causa de mayor mortalidad en los pacientes. Y por último, el anticuerpo anti-RNA polimerasa 3, con una prevalencia del 11%, más relacionado a una forma difusa, tiene mayor riesgo de malignidad y sobre todo este anticuerpo está muy relacionado a las crisis renales. Vamos a ver más adelante que estas crisis renales es un compromiso renal secundario, sobre todo al uso de corticoides en nuestros pacientes. Ya. Este es otro jueguito básicamente para explicar lo mismo. Aquí vemos el antitopoisomerasa 1, también conocido como SSL70, el centrómero que puede ser B o C y ARN polimerasa tipo 3, ¿no? Esos son los subtipos con las formas características de la enfermedad y los compromisos. Ahora, en cuanto a manifestaciones clínicas, que es lo que nosotros vamos a observar en los pacientes, vamos a ver el fenómeno de Raynaud, que como había mencionado es un cambio de coloración, secundario una exposición, una baja de temperatura. Puede ser, como vemos aquí, es bastante evidente. En algunos casos necesitamos de hacer alguna maniobra para detectarlo, pero en este caso es evidente, ¿no? Acá lo que se está produciendo es una hipoxia tisular a nivel de la piel en las zonas más sacrales. Afectación cutánea. Entonces diríamos que el fenómeno de Raynaud es una afectación de la microvasculatura. En afectación cutánea, aquí vemos otras características. Vamos a ver que pueden ser de dos formas, como les mencioné, la forma limitada y la forma difusa, según la distribución de la afectación de la piel. ¿Pueden haber ulceraciones? Sí, en los pulpejos de los dedos pueden haber ulceraciones, es un dolor isquémico, el paciente lo refiere como un dolor urente, es un dolor muy, muy, muy agudo. Puede haber ulceraciones también en las zonas de roce, de los metacarpos falángicos, qué sé yo. Más adelante, no solamente ulceraciones, sino también gangrena y automutilación de los tejidos, pero eso es cuando ya, digamos, no hay un control de la enfermedad. Puede aparecer áreas de hipopigmentación. Estas son las típicas lesiones en sal y pimienta, sobre todo en la cara, cuero cabelludo, en los brazos, ¿no? Detrás de los pabellones auriculares, que es una lesión típica que es como sal y pimienta, son lesiones hipopigmentadas y que alrededor de cada, digamos, de cada vello, de cada pelo hay una hiperpigmentación. Ahora, las telangiectasias, ¿por qué son importantes? Sí, son importantes, no solamente documentarlas, sino que también están relacionadas con un riesgo más elevado de la hipertensión pulmonar. ¿Pueden observarse anomalías capilares en pliegue unguial? Sí, y lo voy a presentar en una diapositiva ahora. Esto es lo que les comentaba, ¿no? Este es un paciente, digamos, con esclerodermia en una etapa temprana sin esclerodermia. Por eso a veces resulta importante mejor nombrada la enfermedad como una esclerosis sistémica temprana sin esclerodermia. No hay compromiso de piel. Digamos, este mismo paciente quizás con el paso de los años puede evolucionar y ya puede evolucionar a una distribución limitada o a una forma difusa. Si es una forma limitada, esa es una forma limitada que solo compromete manos, pies y, bueno, cara. En una forma tipo 2 ya hay una afectación también distal, pero ya compromete a partir de rodillas y a partir de codos. Y en una forma difusa puede comprometer cualquier área de la piel, incluida pues la zona más central. Estas son las lesiones típicas que nosotros podemos llegar a ver como complicación, digamos, de esta alteración de la microvasculatura, lo que les mencionaba, las áreas en roce, úlceras en áreas de roce. Acá vemos los dedos hinchados. Estos son lo que se conoce como los dedos en salchicha o dactilitis, úlceras
úlceras en los pulpejos de los dedos que pueden sobreinfectarse. Y acá ya vemos lesiones gangrenosas, ¿no? En etapas más avanzadas. Estas son las lesiones típicas en sal y pimienta, lo que les mencionaba, ¿no? En una paciente afroamericana. Estas son las helangiectasias que sobre todo pueden verse en rostro, alrededor de la boca, en la misma lengua, en las encías. Estos son los patrones de capilaroscopía que podríamos nosotros encontrar. Este es un patrón de capilaroscopía normal. Vemos la distribución de los capilares bastante uniforme, es como una peineta, ¿no? Pero ¿qué vemos en una esclerosis sistémica en una fase temprana? Vemos capilares gigantes, ¿no? Probablemente acá ya hay una dilatación del capilar, hay extravasación del contenido. Y acá en una esclerosis sistémica activa ya vemos más hemorragias, ¿no? Microhemorragias, hay pérdida de capilares, se pierde también la conformación normal, como vemos acá hay mucha diferencia, hay megacapilares. Y ya en la etapa tardía, pues lo que vemos son neovascularización, vasos que han aparecido donde no deberían aparecer, megacapilares, digamos, hemorragias y atrofia. Atrofia porque ya hemos perdido muchos capilares. Hay muy pocos capilares para este campo. Hay una puntuación cutánea de Rodnan que nosotros solemos usar para evaluar cómo va la evolución pues, del compromiso dérmico en los pacientes. Son 17 áreas que nosotros evaluamos con el pulpejo del dedo. Esta sería la primera imagen, pues una piel elástica, ¿no? Donde nosotros podemos hacer fácilmente el pliegue. En la segunda imagen se nos hace un poquito más dificultoso, en la tercera más y en la cuarta ya no podemos hacer el pliegue al paciente. Nos da una puntuación máxima de 51 puntos, considerando normal como 0, 1 como leve, 2 moderado y 3 como grave. ¿Dónde medimos dónde evaluamos digamos, estas lesiones dérmicas? Pues en todos estos componentes, ¿no? Es bastante rápido, en realidad, si tenemos el paciente en consulta, lo podemos hacer rápido y nos va a servir también como un monitoreo para ver la progresión de la enfermedad. En cuanto a los otros tipos de afectación, en afectación gastrointestinal, lo que más quizás nos llama la atención puede ser el compromiso esofágico, ¿no? Porque hay una dismotilidad, una disminución del tono en cuanto al esfínter esofágico inferior. Por eso es que vemos estos pacientes con reflujo gastroesofágico, pueden desarrollar esofagitis. Este mismo reflujo gastroesofágico puede dañar cuerdas vocales, qué sé yo. También vamos a ver, pues, hay una dismotilidad en cuanto a esófago, que es lo más característico, pero también esta enfermedad puede afectar todo el sistema digestivo en realidad. A nivel de estómago puede afectar el antro, ¿no? Hay una ectasia vascular, el paciente siente como que tiene distensión abdominal y más es un dato subjetivo lo que él nos comenta, ¿no? Se siente distendido, se siente que tiene un vaciado gástrico muy lento. Por tanto, estos pacientes ya no suelen alimentarse como antes, la absorción intestinal no es como antes, hay indicios de pseudoobstrucción, dismotilidad de intestino delgado, obstrucción de intestino grueso. Entonces, la afectación gastrointestinal en realidad también es bastante frecuente. Y estos, incluso si hablamos pues de la alimentación del paciente, vamos a ver que hay un compromiso a nivel trófico de las encías, de la boca. El paciente en algún momento ya no va a tener una buena apertura bucal y eso también le va a dificultar la masticación. Hay lesiones a nivel de encías, hay una reabsorción de las encías que también va a dificultar poder masticar y deglutir sus alimentos, como vemos aquí en las fotos, ¿no? Da la impresión que los dientes son más largos de lo normal y es que en realidad se ha ido atrofiando ese tejido conectivo de la boca. La apertura es muy pequeña, puede haber telangiectasias, úlceras, etcétera, ¿no? Entonces los pacientes van a empezar a perder peso con el paso del tiempo. Estas son imágenes donde vamos a ver unas tomografías, donde ya hay, por ejemplo,
donde vamos a ver indicios de dismotilidad esofágica, donde hay dilatación y contenido pues gástrico, retención de contenido gástrico aquí en esófago. En la endoscopía vamos a ver lo que es la ectasia vascular en el antro gástrico. Lo mencionan que es como una imagen en sandía, típica en sandía. Y acá en la radiografía lo que vemos es una pseudoobstrucción, ¿no? Del intestino delgado. Afectación pulmonar, esta es una de las afectaciones que más nos interesa, es bastante frecuente y es bastante importante y seria. ¿Por qué? Porque también nos da ocasiona una gran carga para el paciente. ¿Cómo debuta? Bueno, los síntomas, la tos y la disnea. Todo paciente diagnosticado con esclerosis sistémica debe tener pues una evaluación basal de lo que es el compromiso pulmonar, así no tenga los síntomas. Se puede presentar en ambos subgrupos, limitado y difuso, pero como mencionamos, sobre todo en la forma difusa. Le damos más hincapié. Se hacen pruebas de función pulmonar como la espirometría y la capacidad de difusión. Acá vamos a ver sobre todo la capacidad vital. Vamos a hacer un chequeo cada 3 o 6 meses de la mano con neumología. El grado de fibrosis siempre documentado en una prueba de imagen. ¿Cuál? Pues la tomografía, ¿no? Y los factores de riesgo para la hipertensión de arteria pulmonar, pues sobre todo las telangiectasias. Las telangiectasias son muy importantes para ver compromiso vascular pulmonar. Esas son unas imágenes de tomografía de pulmones. Vemos en la primera que es una imagen normal, nos va a servir para comparar, como es en el caso B, una inflamación alveolar, porque vemos una imagen como vidrio esmerilado, ¿no? Sobre todo predominio basal, bilateral, muy característico, no solamente de esclerosis sistémica, sino de otras enfermedades autoinmunes, pero quizás esta es la más relacionada digamos, a la esclerosis sistémica, ¿no? El patrón NINE tomográfico, donde vemos una imagen de vidrio esmerilado, difuso, no se pierde la arquitectura pulmonar. Mientras que ya es cuando es una enfermedad pulmonar avanzada o en fase terminal, ya vemos presencia de panales, ¿no? Panales, bronquiectasias, un patrón reticular, etcétera. Afectación renal, pues podemos y todavía nos llama más la atención o los factores de riesgo nos llaman más a prevenir lo que es la crisis renal esclerodérmica, que no es otra cosa que un daño, digamos, un daño renal a consecuencia, sobre todo, porque son varios factores, sobre todo del uso de corticoides, ¿no? Nosotros no solemos dar corticoides a un paciente con esclerosis sistémica. Lo damos en casos muy particulares y tratamos de dar el mínimo, digamos, la mínima dosis posible. Dar corticoides más de 15 miligramos a estos pacientes condiciona un riesgo de ocasionar una crisis renal esclerodérmica. También la presencia de ese anticuerpo, anti-RNA polimerasa tipo 3. Y si sospechamos de una crisis renal esclerodérmica donde la presión pues se eleva grandemente y ya hay indicios de falla renal en pocos días, entonces la intervención temprana debe ser con inhibidores ECA. Afectación musculoesquelética, sobre todo en las manos, brazos, el paciente ya presenta pues dificultad para hacer sus actividades de la vida diaria. En muchos de estos casos los pacientes pueden tener ya resorción ósea, distal, osteólisis, ya se automutilan y puede haber calcinosis. Las manos, muy aparte de que están rígidas por el engrosamiento de la piel, son muy adoloridas. Sensación de debilidad es un dato subjetivo, pero el paciente lo menciona como que tiene menos fuerza muscular en las extremidades. Esas son las imágenes, ese es un manito que ya tiene pues lesiones automutiladas, ¿no? En el pulpejo de los dedos, aquí. Hay presencia de calcinosis, hay erosiones óseas, es decir, la arquitectura ósea pues se altera por completo y por tanto no hay un buen funcionamiento de estas, ¿no? Y bueno, ya casi para terminar, la esclerosis sistémica, esa es una presentación de cutánea difusa, ¿no? Difusa puede haber compromiso de cara, en este caso es más evidente, ¿no? Un afilamiento de la nariz, vemos que no hay arrugas acordes a la edad de la paciente, la boca hay microstomía, los labios parecen y las encías más hipotróficas.
Esta vemos una etapa temprana de la enfermedad, los dedos en salchicha, engrosados. Em, y bueno, en esta otra imagen ya es una esclerosis sistémica cutánea limitada. Aparentemente acá en rostro no vemos mayor alteración, ¿no? A simple vista. Eh, Acá vemos los dedos en salchicha, por ahí la esclerosis. Si nos acercamos mucho a digamos, a la zona periunguial de los pacientitos, en algunos casos vamos a poder ver capilares dilatados, ¿no? Pero obviamente esto se tiene que hacer objetivo por medio de una capilaroscopía, que lo hacemos también nosotros en el servicio de reumatología. Y acá las úlceras en pulpejos, ¿no? Que pueden evolucionar abscesos, inflamaciones, incluso osteomelitis o gangrena. Esas son todas las principales complicaciones de la esclerosis sistémica, la vasculatura, la piel, el sistema, digamos, osteomúsculo esquelético en general, el compromiso gastroenterológico, pulmonar, de vasos pulmonares, de la hipertensión pulmonar, compromiso pulmonar en sí, musculoesquelético, calcinosis, acrostiólisis, renal y cardíaco también puede haber. Tratamiento, medidas generales. Evitar exposición al frío, el estrés, tabaco, medicamentos vasoconstrictores para justamente evitar la vasoconstricción y la exacerbación de los síntomas. Fisioterapia, sobre todo en casos en que ya hay dificultad para el paciente para que haga sus actividades de la vida diaria y hay mucha limitación. Y tratamiento farmacológico, lamentablemente, pues no tenemos un tratamiento que modifique la enfermedad o un tratamiento curativo. No existe. Solamente nos enfocamos en las manifestaciones predominantes en los pacientes, como les presento aquí. Si tiene un fenómeno de Raynaud, tratamos de usar algún tipo de antagonista de calcio con una dosis, digamos, escalonada, según lo tolera el paciente. Afectación cutánea, nos va bien metotrexate, pero si ya vemos que es un paciente que tiene afectación cutánea y que ya está empezando a hacer un compromiso pulmonar o ya tiene un compromiso pulmonar establecido, mejor nos va micofenolato, mofetilo o ciclofosfamida. Afectación articular, todo con AINES, corticoides, lo mínimo necesario, lo estrictamente necesario, hidroxicloroquina, metotrexate, azatioprina, en casos refractarios anti-TNF. En afectación digestiva, inhibidores de la bomba de protones, procinéticos, afectación pulmonar, ciclofosfamida, micofenolato, lo ideal, nintedanil, ¿no? Antifibróticos, trasplante pulmonar cuando ya no podemos hacer mucho. Y bueno, si ya tenemos un paciente con hipertensión de arteria pulmonar, pues lo ideal sería referir, ¿no? Referir a un paciente a una unidad que justamente traten estos casos porque esta es conlleva una tasa de mortalidad bastante elevada a corto plazo. Les agradezco mucho la atención. Quisiera saber si hay algún comentario o quizás alguna pregunta en el público. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Chacón. Al ver que todo está claro y no hay dudas de parte del público, vamos a agradecer a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros, doctora Chacón. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.